Adentrémonos ahora a los idiomas en que se escribió la Biblia, esencialmente tres: griego, hebreo y arameo. En mis manos tengo aquí esto que es el hebreo, que para nosotros es un poco extraño, ¿cierto? Pero la Biblia se escribió así. Entonces, el primer testamento se lo conoce como Tanakh. ¿Qué significa eso? Las partes que conforman esta Biblia del Antiguo Testamento. Está la Torá, que es los 5 primeros libros de la Biblia, que también los conocemos como el Pentateuco, que significa la ley, la Torá. Luego viene lo que es los Neviín, que son los profetas, y los Ketubín, que son otros escritos. Así se conforma la Biblia hebrea, que es la que yo tengo ahorita en mis manos. Mis hermanos, si ustedes se van a esta Biblia, van a encontrar que la división en capítulos y en versículos todavía no estaba, ¿cierto? Esa división en capítulos y en versículos se hizo mucho después. Y se tomó algunas cosas del lenguaje para que queden exactamente hechos los capítulos y los versículos. Al principio solo había 2 divisiones en la Biblia hebrea, hay 2 divisiones que son los Setumaj y los Petumaj. Los Setumaj eran divisiones más largas que se leían generalmente en la casa, ¿cierto? Y los Petumaj eran divisiones para leer en la sinagoga. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús va en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, dice que le pasan el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. Ese es un petumaj, una división corta para leer en la sinagoga. Y los setumaj eran divisiones largas para leer en la casa, en el sitio de oración. Ahora, mis hermanos, recuerden que el hebreo no tiene vocales, ¿cierto? Luego le colocaron signos vocálicos, pero al principio no tenía vocales. Para nosotros, ¿qué nos interesa esto? Nos interesa que la Biblia, en su gran, digamos, majestuosidad de la Biblia, está realmente escrita por inspiración de Dios. Luego creo que vamos a tener la oportunidad de ver algunos textos y vamos a ver qué contenido tan maravilloso que tiene la palabra de Dios. La Biblia entonces, le repito, escrita en 3 idiomas, no se les olvida. Griego, todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y algunas partes del Antiguo Testamento, que son, por ejemplo, el libro de la sabiduría y algunos otros, que incluso luego vamos a ver cómo nuestros hermanos separados o protestantes, que les llamamos nosotros, no aceptan estos libros porque no están escritos en hebreo o en arameo. Luego miraremos un poco eso, solamente les dejo ahí el dato. Mis hermanos, también vamos hoy a intentar adentrarnos un poco más a ese mundo maravilloso de por qué la Biblia se escribió en griego, en hebreo y en arameo. Resulta que el pueblo hebreo pues, hablaba arameo al principio, y luego empezó el arameo a perfeccionarse un poco más hasta que quedó el hebreo. Recuerden que el pueblo judío es llevado a otras tierras donde aprenden el griego, ¿cierto? Entonces, cuando vino Jesús, la mayor parte hablaban griego, ya no hablaban hebreo, por eso se hizo el Nuevo Testamento en griego. Tal vez te preguntes por qué están estos libros en la Biblia y por qué no otros. ¿Cierto? Que seguramente has escuchado que había otros libros. ¿Por qué están estos que nosotros tenemos y por qué no otros? Bueno, ahí viene una palabrita que queremos tratar en este momento, que es canon. La palabrita significa vara de medir, exactamente, ¿cierto? Entonces, se metieron aquí en esto que se llama un canon, se metieron estos libros aquí por muchas razones. Entonces, expliquemos un poco
¿por qué entraron estos libros dentro de esta medida, digámoslo así? La primera vez que se utiliza la palabra canon es en Frigia, en el 360. Miren que eso ya es de nuestra era, ¿cierto? Empieza a utilizarse la palabra canon. Pero la definición como tal del canon, o sea, ya como la tenemos la Biblia ahorita nosotros, con todos los libros, solamente se da hasta el Concilio de Trento, en 1546. Allí se da la definición ya como tenemos nuestra Biblia. Ahora, podríamos decir que canon es una regla de fe, ¿cierto? Estos son los libros inspirados por Dios que han llegado hasta nosotros y que son palabra de Dios. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, los judíos, pues valga la redundancia, viven en Judá, ¿cierto? Todo lo de Palestina. Ellos no tuvieron hasta hoy, no tienen una vida como muy tranquila, por muchas guerras y muchas cosas. A muchos de ellos los sacaron del país y los mandaron a otro lado, que se llaman los judíos de la diáspora, ¿cierto? De la diáspora es que están fuera del terreno, del lugar de donde son originarios, de Palestina. Cuando los judíos están en Palestina, los textos se escribieron en hebreo y arameo, ¿cierto? 39 libros se escribieron en hebreo y en arameo. Ahora, pero también los que están fuera, los judíos de la diáspora, que hablan ya griego, el griego alejandrino, escribieron otros tantos, 46 libros se escribieron en griego, ¿cierto? Y hay otros que no entraron aquí, que los llamamos apócrifos. A es sin y grafos escritura, sería sin escritura. Están fuera del contexto de este canon. Ahora, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel ya no habla arameo y hebreo, había la necesidad de hacer una traducción, ¿cierto? Para que ellos comprendieran. Entonces se hizo la primera traducción que existe de la Biblia, del Antiguo Testamento solamente, porque el tiempo no existía el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del hebreo y el arameo al griego. Y se conoce como la Biblia de los 70. ¿Listo? La Biblia de los 70. La tradición nos cuenta de que un rey citó a 70 ancianos, los colocó en 70 cuevas diferentes y al salir tenían la misma traducción de la Biblia, ¿cierto? Lo que nos interesa aquí es que se hizo una traducción del arameo y hebreo al griego, que se conoce como la Biblia de los 70. ¿Por qué va a ser interesante eso? ¿Cuáles son los criterios para que entre un libro o no en este canon? Del Antiguo Testamento existen 3 criterios. Primero, el uso en el culto. Ya el pueblo de Israel consideraba algunos de estos textos el uso litúrgico y los leían en las sinagogas, en las reuniones, en las oraciones. Entonces, esa fue la primera cosa a tener en cuenta. Segunda cosa a tener en cuenta es que esté en esa traducción de la Biblia de los 70. ¿Sí? Esté en esa traducción. Otra regla a tener en cuenta es el uso en el Nuevo Testamento. El Primer Testamento se usa mucho en el Segundo Testamento. Esos son los criterios para el Antiguo Testamento. Y los criterios para el Nuevo Testamento, el primer criterio para el Nuevo Testamento es que sea de origen apostólico. Recuerden ustedes que los testigos oculares o los que miraron y palparon a Jesús fueron los apóstoles. Entonces la primera condición es que sean de origen apostólico, o bien escritos por ellos o por la escuela que ellos formaron. Hubieron gente que siguió a los apóstoles y ellos formaron una escuela. La segunda cosa también es el uso en la liturgia, ¿cierto? Por ejemplo, las cartas de San Pablo, que son los primeros escritos del Nuevo Testamento, esas cartas ya se iban por los diferentes pueblos y se leían en lo que empezaba a ser la Eucaristía. San Pablo mismo nos cuenta que en la compartir de la cena, dice San Pablo, se leían estos textos que nos recordaban lo que Jesús dijo e hizo.
Tercera cosa a tener en cuenta es, para nosotros Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la coherencia entre esas dos cosas se tuvo en cuenta para meter los textos aquí. Yo creo que ustedes conocen un texto que es, si no estoy mal, del Evangelio de Pedro. Es un evangelio que no entró aquí, que creo que nos contaron. ¿Se acuerdan que nos contaron que Jesús estaba jugando a hacer palomitas de barro y alguien llegó a pisarlas y las palomitas salieron volando? Ese es un texto del Evangelio de Pedro, es apócrifo. ¿Por qué no entró aquí en el canon de la Biblia? Porque ahí solo muestra a Jesús como Dios, no más. Hay otro, por ejemplo, que en un tiempo se hizo muy famoso, que es el Evangelio de Judas y el Evangelio de Tomás. ¿Se acuerdan cuando salió el Código de Da Vinci, que decían que en ese evangelio contaba la relación de Jesús con María Magdalena, etcétera, etcétera? Pues ese es uno de los evangelios que solo cuenta a Jesús como hombre, no más. La coherencia es que todos los textos del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, todo del Nuevo Testamento nos ratifican que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La otra es que siempre ha estado en las listas de los cánones, siempre. Entonces, para resumir, los del Antiguo Testamento entraron aquí por el uso litúrgico, porque estaban en la Biblia de los 70, por el uso en el Nuevo Testamento. Y los del Nuevo Testamento entraron aquí, primero, porque son de origen apostólico, ¿cierto? Segundo, el uso litúrgico también. Tercero, porque están en la lista de canon. Y cuarto, por la coherencia, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es el canon. Por eso es que nosotros, a diferencia de los protestantes, tenemos más libros. Por ejemplo, nosotros tenemos 73 libros, ¿no? Están juntos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 46 y 27. Mientras que los protestantes tienen 39 y 27. Ellos no tienen en el Antiguo Testamento algunos de los libros que están escritos en griego porque ellos pensaban que no entraban dentro del canon de la Biblia. Los deuterocanónicos se llaman así, deuteros, después del canon, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, según la Biblia protestante, no está Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda Macabeos, algunos fragmentos de Daniel y de Esther. Si en tu casa tienes una Biblia, busca. Si en tu Biblia no aparece el libro de Tobías, por ejemplo, o el libro de Judith, significa que esa Biblia tuya no es católica, es protestante. Del Nuevo Testamento se quedaron algunos textos por fuera, que no entraron en el canon al principio. Está la carta a los Hebreos, que ya la tenemos ahora, la carta de Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, algunos versículos de algunos evangelios que entraron después. Así, entonces, tenemos en cuenta nosotros que la Biblia se ha ido haciendo hijos a través del tiempo. Tenemos que tener bien claro que la Biblia no cayó del cielo, como afirman algunos, sino que se ha ido haciendo a través del tiempo. Los invito, por curiosidad, ahorita que tenemos internet y tenemos tantas cosas, por ejemplo, busquemos algunos de los apócrifos del Nuevo Testamento, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Pedro, el protoevangelio de María, la carta Adgar, las cartas apostólicas. Tenemos un sinnúmero de evangelios apócrifos que hoy en el internet los encontramos, ¿cierto? Que nos van a narrar lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, los invito a que busquen el Evangelio de Tomás y búsquenlo en el internet y léalo. Eso es muy interesante para que comparemos con lo que tenemos hoy nosotros. Así entonces tenemos lo que se llama el canon. Resumiendo, ¿qué es el canon entonces? Es una medida de fe. ¿Para qué nos sirve el canon? El canon nos sirve para que todos los libros estén aquí, en lo que tenemos. Lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los inspiró. Esa es la razón del canon bíblico.
Ahora, mis hermanos, la Biblia tiene su interpretación, ¿sí? ¿Qué es la interpretación? Es acortar distancia. Lo que pasó allá y lo que tengo hoy aquí. Yo no puedo interpretar la Biblia, este canon bíblico, con las cosas de hoy. No puedo hacer eso. Tengo que irme allá. Me ilumina lo que tengo hoy, eso sí. Pero la mejor interpretación es buscando lo que está allá. Por eso, mis hermanos, para interpretar la Biblia existen unas materias especializadas. Está la exégesis, por ejemplo, está la hermenéutica. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es la explicación actualizada de un texto bíblico. El exégeta es el puente entre el texto que hace muchos siglos se hizo y el hombre de hoy. ¿Qué hace el exégeta? El exégeta hace, primero, se va a ver qué pasó allá, ¿cierto? ¿Qué sucedió allá donde se escribió el texto? Y ahora sí, miramos desde aquí para qué nos sirve ese texto hoy. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia bíblica que tiene por objeto mediar entre el texto y el hombre contemporáneo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué nos dice el Señor hoy a nosotros, teniendo en cuenta lo que les dijo allá? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Texto del Evangelio de San Lucas, la viuda. ¿Se acuerdan? Una viuda pobre que Jesús estaba sentado en el cepillo del templo y la gente iba echando moneditas y cosas. Entonces Jesús le dice a los apóstoles, esta viuda ha echado más que los demás, porque echó de lo que tenía para vivir. Iluminemos ese texto un poquito. ¿Qué hace el exégeta y qué hace la hermenéutica? Primero, condiciones de la viuda en aquel tiempo. La mujer no tenía derechos. Se creía incluso que la mujer no podía pensar. Por eso, por ejemplo, en Éxodo vas a encontrar que dice, no codiciarás ni el buey ni la mujer de tu prójimo. La mujer era un objeto de la casa. Entonces, primero sin derechos. Adquiría derechos cuando se casaba. Entonces, cuando se casaba adquiría derechos. Esta perdió los derechos porque el marido se murió. Entonces, miren cómo ilumina el texto. Da de lo que tiene. No tenía más. Eso era lo que tenía para vivir. El texto se ilumina más. Eso es hacer exégesis. Me fui allá a lo que vivía el pueblo de Israel y ahora sí lo comparo con hoy. Nosotros hoy, por ejemplo, damos de lo que nos sobra. Es interesante ver cómo dicen que la monedita de 100 va de templo en templo. Porque damos de lo que nos sobra, no de lo que necesitamos. También hay otras ciencias, por ejemplo, como la crítica textual, como las diferentes ciencias auxiliares, como la psicología, como la crítica textual, donde nos adentran un poquito más a eso de entender de la Sagrada Escritura. Yo solamente les dejo una manera de hacer exégesis, muy sencilla. Nosotros, de hecho, ya la hacemos en la Lección Divina, pero les voy a dejar un círculo. Es un texto el que te dan, supongamos, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Entonces, me dan el texto, que es el capítulo 4 del libro de San Lucas, del Evangelio según San Lucas. Las tentaciones. Ese es el texto, ¿cierto? Me voy al contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y lo que está después. Entonces, por ejemplo, en el texto que les propongo, antes está el bautismo de Jesús, el prendimiento de Juan, ¿cierto? El inicio del ministerio de Jesús. Y luego de eso está ya Jesús que va a predicar a Galilea, el rechazo en Nazaret, y en el centro está este texto de las tentaciones. Entonces ya vamos, texto, contexto, pretexto. ¿Por qué se escribió el texto? Jesús, para iniciar su predicación, va al desierto. ¿Para qué? Para mostrar que es Dios. Y por eso vence 3 tentaciones: del tener, del poder y del placer. Entonces, miren que así puedo interpretar la palabra de Dios. No es decir lo que a mí se me ocurre, no. Y para la interpretación de la Biblia tenemos entonces 3 cosas. Primero,
lo que ha dicho la Iglesia. ¿Cierto? Lo que ha dicho la Iglesia a través de siglos y de gente que ha estudiado. Se llama el depósito de la fe. Segundo, tenemos la misma palabra de Dios, ¿no? Y tercero, tenemos también la interpretación de hoy. Miren que esas tres cosas hay que tenerlas en cuenta cuando yo quiero hacer una buena interpretación de la Biblia. Porque si no puedo caer en una interpretación literal, por ejemplo, lo que hacen los protestantes, ¿cierto? Entonces, es que en la Biblia dice tal cosa. Pues si yo lo entiendo literalmente, ¿se imaginan aquel texto del Evangelio de San Mateo, San Lucas ¿qué es Mateo, Marcos y Lucas? Que tiene, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, quítatelo. Si es literal, tendría que quitármelo. ¿Sí? O puedo caer en esa interpretación a mi modo, entonces lo que yo quiero decir. Y le hago decir a la palabra de Dios cosas que no dice. Y de ahí han venido muchas cosas, por ejemplo la famosa Guerra Santa. ¿Cierto? Que es interpretar la Biblia a mi manera para que yo pueda con ella hacer muchas cosas. Mis hermanos, la Biblia y la mala interpretación nos puede llevar a la perdición. La Biblia tiene que ser bien interpretada. Por eso es palabra de Dios. ¿Cierto? Y por eso nosotros los sacerdotes nos preparamos tiempo para decir una predicación. A veces ustedes dicen, es que tantos años para nomás de decir misa. Pero esto implica saber, implica conocer, porque si no decimos cualquier cosa. Y una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Miren, un vecino mío es pastor protestante, él nunca ha estudiado, él es zapatero y ahora es pastor. Cuando yo llegué de estudiar Biblia, me dijo, vecino, yo también he estudiado la Biblia. Entonces le dije, o sea que sabes griego y hebreo. Entonces me dijo, no, ya la he leído 2 veces. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Y para estudiarla necesito lo primero, estudiar lo que pasó allá en el pueblo de Israel, historia de Israel, cómo vivía el pueblo. Y luego puedo interpretar la palabra. Eso es, mis hermanos, entonces, lo que en este video les queremos compartir.